Lo que el duque se encontró en el bosque. Capítulo 3. Regalo de cumpleaños. Después de haber enfrentado a Grace con su propia medicina, Alicia terminó desplomándose. El cuerpo frágil de una niña de 10 años simplemente no pudo soportar el impacto y eso la llevó a permanecer inconsciente y febril durante 3 largos días. Durante todo ese tiempo fue Dale quien permaneció a su lado, sin apartarse del anexo, velando su salud como si su vida dependiera de ello. Cuando Alicia finalmente abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro de su padre a su lado dormido. Se veía cansado y demacrado. «¿Papá?», murmuró ella, su voz apenas un susurro. Y al cabo de unos segundos, Dale parpadeó despejándose del sueño al ver a Alicia despierta. Él soltó un suspiro largo como si estuviera dejando escapar todo el estrés acumulado, pero a pesar de ello, la mirada de su hija se llenó de un aire distante. Era esa misma pena la que había notado desde que la conoció. Recordaba con claridad el día que la vio por primera vez en el jardín del anexo y la extraña mezcla de curiosidad y tristeza que esos ojos reflejaban. Ahora, incluso después de ese tiempo, esos ojos seguían igual. ¿Cómo una niña tan pequeña podía cargar con tanto dolor? Cuando Dale se enteró que Alicia estaba enferma, todo su sentido común desapareció. Había dejado de lado sus obligaciones, abordó un carruaje apresuradamente y volvió a la mansión. El miedo lo golpeó como un puñal, recordándole un día que prefería olvidar, el día que Miel había partido para siempre. «Estoy bien, papá. Ahora estoy bien». No estás bien, Ellie. Pasaste 3 días inconsciente con fiebre alta. El corazón de Dale se detuvo por un instante, su rostro marcado por las ojeras y el cansancio. Ellie, sé que no tengo derecho a esto, pero ya no tienes que actuar como una adulta. Solo tienes 10 años, así que está bien ser una niña. Puedes hacer eso. Alicia lo miró sorprendida por la intensidad de su preocupación. 29 vidas eran demasiadas para tener una mentalidad infantil, pero la sinceridad de su padre hizo que los ojos de Alicia temblaran ligeramente. El resentimiento no es un sentimiento que pueda desaparecer de un día para otro. Eso Alicia lo sabía, pero también entendía que los humanos somos animales de olvido y que con el tiempo incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar. Y tal vez algún día podría recordar esos momentos sin la sombra de la amargura. Entonces, ¿puedo pedirte que te quedes a mi lado hasta que me duerma? Sí, tal vez el rencor que quedaba en ella ya había comenzado a desaparecer. El día antes de la partida del duque Valne, Alicia decidió que era el momento perfecto para entregarle su regalo. Después de su habitual entrenamiento, preparó una caja con varios filtrantes que había creado con sus propias manos. Mezclando hierbas cuidadosamente seleccionadas, logró fabricar analgésicos potentes, útiles para las largas expediciones que Valne emprendería. Pero el regalo no terminaba allí. También le dio un delicado collar de cuarzo, deseando que le sirviera como talismán protector, y la expresión de gratitud y sorpresa en el rostro de Valne fue suficiente para que Alicia sintiera que su esfuerzo había valido la pena. Mientras tanto, en otro lugar, Dale había regresado de su visita del Palacio Imperial, pero la conversación con Dick Fair seguía molestándolo. El tema en cuestión no había sido otro que Alicia, quien en los últimos meses había llamado mucho la atención de otros nobles y del mismo emperador. ¿Cómo es que la había descrito? Sí, una niña de 10 años con demasiado talento e inteligencia, sin duda digna de interés. Y aunque Dale permaneció estoico, por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Si Alicia hubiera nacido con la marca, ya habría sido entregada al templo sagrado como símbolo viviente de la bendición divina. Pero, ¿realmente sería un honor para ella ocupar ese lugar? Para el imperio sin duda, pero para Alicia hubiera sido solo una prisión disfrazada de gloria. Y en momentos como esos, Dale no podía estar más agradecido que su hija no tuviera la marca. Al final, la conversación terminó como siempre lo hacía entre ellos, con Dale fulminándolo con la mirada y con Dick Fair riendo a carcajadas, disfrutando del momento. «Maldito idiota», murmuró Dale, justo en el momento que Alicia tocaba la puerta y se adentraba con uno de los vestidos que él le había regalado. Su niña se veía tan bonita. Dale palmeó su cabeza en un gesto natural y pronto le sugirió dar un paseo con ella. Pero justo en ese momento, un caballero entró con una noticia inesperada. Un carruaje de la familia real había llegado. Ese idiota de Dick Fair, por supuesto que no lo iba a dejar pasar, ¿verdad?
La llegada inesperada de un carruaje, acompañado por la expresión tensa de su padre, no le auguraba nada bueno. ¿Habría problemas en el Palacio Real? ¿Quién sabe? Pero desde su rincón apartado, Alicia no podía confirmar nada. Resignada, suspiró y decidió regresar a la biblioteca, pero justo cuando se giró, algo llamó su atención. Una figura, pequeña y discreta, observándola desde atrás. Al entrecerrar los ojos, distinguió a un niño casi de su misma edad, espiándola con evidente curiosidad. «¿Quién eres tú?», preguntó Alicia, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía. El niño entonces dio un paso adelante con cierto nerviosismo, dejando que la luz del sol revelara sus rasgos. «Hola, me llamo Cain Beisar». Alicia abrió los ojos de par en par. Su boca quedó entreabierta por unos segundos antes de cerrarla rápidamente y hacer una torpe inclinación de cabeza. Cain Beisar no era un niño cualquiera, era el príncipe heredero, y más allá de eso, Alicia lo reconoció de inmediato. Aunque en esta vida los detalles eran distintos, sus recuerdos le trajeron la imagen de ese mismo niño, quien, en una de sus vidas pasadas, había sido su protector en los momentos más oscuros, y sus ojos todavía conservaban esa calidez gentil. Lo siento, Su Majestad. No esperaba verle aquí. El silencio entre ellos se extendió, pero no era incómodo. Cain levantó la vista y sin darse cuenta, quedó atrapado observando a Alicia, quien ajena a ello, lo invitó a tomar un paseo con ella en el invernadero. Una vez allí, de repente, Alicia se detuvo y giró para asegurarse de que Cain la seguía, sin saber que el niño que iba distraído en sus pensamientos chocó de lleno contra ella. Alicia gritó al perder el equilibrio, pero Cain la sostuvo de inmediato, inclinándose con su rostro demasiado cerca. La situación fue demasiada para dos niños que estaban en sus 10, pero mucho más para el conde Creed, que había llegado corriendo al invernadero y había presenciado todo. ¿Qué cree que hace, príncipe heredero? La voz grave y fría de Dale resonó, cortando la atmósfera como un cuchillo. Yo sí, Dale Creed estaba experimentando los celos de un padre primerizo por primera vez. Jezebel miró a su madre esperando, quizá un atisbo de esperanza, que esa mujer tan autoritaria le dedicara un pensamiento, solo uno que no estuviera relacionado con Alicia Creed. Pero como todos los días fue en vano. La obsesión de su madre por aquella niña no tenía límites, y peor aún, giraba siempre en torno a su desaparición. Hablaba de ella como si fuera un obstáculo, un nombre que debía borrarse para el legado Creed, supuestamente destinado a ellas. Pero no. Siempre era lo mismo. Alicia esto, Alicia aquello. Grace no sabía otra cosa que repetir ese nombre mientras vagaba de un lado para otro en la habitación, ignorando completamente la presencia de su hija. Jezebel, acostumbrada ya a aquella rutina, apretó los puños, su mirada fija en la taza de té, y nunca tuvo el valor para contradecir a su madre, no directamente, pero en su interior no podía evitar preguntarse, ¿cuándo se daría cuenta de que ella existía? Ese día Dale decidió llevar a Alicia a la librería. Otras niñas de su edad habrían preferido vestidos, accesorios o juguetes, pero Alicia siempre prefería los libros. Una vez llegaron al centro, el bullicio del lugar se mezclaba con el crujir de las ruedas sobre las piedras, creando una escena tranquila pero animada. Y justo cuando Alicia bajó del carruaje, una mujer de mediana edad se acercó apresurada, sus ojos brillando con reconocimiento. La voz de la mujer cargada de emoción atrajo la atención completa de otros más, trayendo consigo ofrendas como manzanas, hierbas, flores, queso, y sí, más flores. Cada persona compartía su historia, hablando de cómo sus vidas habían cambiado gracias a su bendición. Ellie se sentía abrumada, pero no se atrevió a desmentir sus creencias. Todos en el pueblo creían que ella era la niña santa, la niña de la marca. Para cuando llegó la tarde, ya de regreso a la mansión, el carruaje estaba abarrotado de todos los regalos de los pobladores, y tras un largo momento de introspección, Ellie habló con voz suave. Papá, quiero vivir mucho tiempo. Dale la miró sorprendido, notando la melancolía en sus palabras. Por supuesto, Alicia. Vivirás una vida larga y feliz. Pero antes de que pudiera añadir algo más, Alicia continuó, sus pequeños labios temblando ligeramente. Hoy me di cuenta de algo, papá. Toda mi vida pensé que mi existencia era inútil, pero estaba equivocada.
Incluso cuando fue condenada a muerte antes de su regreso, lo aceptó con calma, pero fue porque no tenía voluntad para continuar con su vida. Hoy, en cambio, había sido testigo de una gran revelación. Afuera, toda esa gente, aunque sus vidas ya eran duras, tenían sonrisas brillantes, le dieron regalos, cosas que probablemente necesitaban más que ella, solo para agradecerle por existir. Ellos tenían razones para vivir y ella también quería tenerlas. Dale sintió un nudo en la garganta mientras las palabras de su hija se grababan en su corazón, pero fue la última frase la que lo dejó sin aire. Así que, por favor, cuídame, papá. El rostro de Alicia, que había estado sonriente apenas unas horas, ahora estaba distorsionado por una tristeza que parecía demasiado pesada para una niña de su edad. Como tu padre, prometo que siempre voy a protegerte. Su instinto fue inclinarse hacia ella, envolviéndola en un abrazo firme, prometiéndole que haría lo imposible para asegurarse de que su hija tuviera una razón para vivir, más allá de las expectativas de los demás, más allá de la carga de un legado que nunca pidió. Alicia contemplaba la invitación con recelo. Era para la fiesta de cumpleaños número 9 de Jezebel Creed, una niña cuya existencia apenas conocía. Pero el nombre de Alicia aparecía claramente en el elegante sobre, lo que hacía imposible ignorarla. Sabía que no había sido idea del conde, quien había partido abruptamente el día anterior para atender asuntos urgentes. Esto solo podía significar una cosa: Grace estaba detrás de todo, y su intención era evidente, como siempre lo había sido: humillarla frente a todos. La fiesta se celebraría en el edificio principal de la mansión Creed, un lugar donde Alicia rara vez se sentía bienvenida, y aunque Jezebel era una desconocida, algo en su interior la impulsaba a felicitarla. Tal vez era un simple gesto de cortesía, o quizás un anhelo oculto de encontrar una conexión en esa complicada familia. Cuando llegó al edificio, la casa estaba hecha un caos, con el ir y venir de sirvientas preparando cada detalle. Alicia no entendía por qué había decidido asomarse antes de tiempo, hasta que una vocecita la llamó desde atrás. Al girarse, se encontró cara a cara con Jezebel, su media hermana, una niña de cabellos castaños y cuyas facciones oscilaban entre los de Grace y Dale. Jezebel entonces la condujo a su habitación. Una vez allí, observó a Alicia con detenimiento y desdén, casi como si intentara descifrar un misterio. Jess realmente no entendía por qué todos miraban a Alicia como si fuera especial. Esa niña era torpe, un poco simplona incluso, pero su análisis contenía una pizca de celos. Fue entonces que el sonido de la puerta irrumpió. Grace estaba al otro lado de intentando entrar. El pánico fue inmediato entre ambas niñas, pero Jezebel actuó rápido, escondiendo a Alicia mientras se enfrentaba a su madre con una voz no tan firme. Pero Alicia, desde su escondite, escuchó la conversación. Para su sorpresa, la relación entre madre e hija no era la que había imaginado. Grace era controladora y fría, mientras Jezebel respondía con una mezcla de desafío y resentimiento. Y aquello solo reveló una verdad incómoda. Jezebel, al igual que ella, estaba atrapada en las manipulaciones de Grace. Horas después, el salón principal estaba lleno de invitados. La música flotaba en el aire con una elegancia distante. Grace y Jezebel brillaban en el centro del salón, rodeadas de murmullos de admiración. La niña, con su vestido perfectamente diseñado, parecía la estrella de la noche, mientras los rumores sobre la otra hija del conde comenzaban a esparcirse. Fue entonces cuando Alicia entró al salón con pasos firmes, y aunque las miradas se volvieron hacia ella con desaprobación y curiosidad, ya no le afectaban como antes. Sin embargo, Grace había planeado todo para relegarla al rincón más oscuro de la sala. No fue hasta que escuchó los crueles murmullos, acusaciones de que había sido responsable de la muerte de su madre, que entendió la magnitud de las intrigas de Grace. Pero esta vez, Alicia no permitió que las palabras la aplastaran, y de repente la gran duquesa Diane hizo su entrada, acompañado de sus hijos Charlene y Stephen. La presencia de la duquesa eclipsó a todos los presentes. Grace, calculadora como siempre, intentó monopolizar la atención de pero Charlene, con su arrogancia característica, hizo algo inesperado. Gritó el nombre de Alicia para luego correr hacia ella. Todas las conversaciones cesaron y las miradas de nuevo volvieron hacia Alicia. La gran duquesa se acercó, observándola con una sonrisa cortés. Grace, por otro lado, quedó petrificada, su plan tambaleándose en un instante. Fue entonces cuando una voz grave y autoritaria cortó el aire. Todos se giraron hacia la entrada, donde Dale Creed apareció con su presencia imponente. Sus ojos azules recorrieron la multitud hasta posarse en Alicia. Su expresión era indescifrable,
pero cuando finalmente habló, su voz perdió la frialdad. Ven aquí, Alicia. El silencio en la sala era absoluto mientras Dale se acercaba a su hija y, para asombro de todos, la cargó y la llevó fuera del salón, dejando a Grace congelada en su lugar. El corazón de Alicia latía con fuerza. Estaba agradecida y conmovida con el trato de su padre, pero también no pudo evitar pensar en Jezebel, quien había quedado sola bajo la sombra de Grace y era la más afectada de todo ese lío de adultos. Al día siguiente, el Imperio Sepiran estaba llena de rumores. Los periódicos no tardaron de publicar las mentiras de Grace y los eventos de la fiesta, destruyendo así su reputación en un abrir y cerrar de ojos. Grace, consumida por la ira, rompió los periódicos al suelo. Su odio, como siempre, se dirigía hacia Alicia, a quien culpaba de todo. Sin embargo, mientras contemplaba la magia oscura brillando en la punta de sus dedos, Grace juró que no dejaría que Alicia se interpusiera en su camino, tal como lo había hecho con Miel. En una pequeña tienda improvisada, Valne se retorcía inquieto sobre su delgada cama. Era ese sueño otra vez, el cual era cada vez más recurrente. El sueño comenzaba siempre igual. Un cielo nublado, gris, una tierra infértil, y entre la penumbra emergía una figura femenina, una mujer cuya sonrisa era un contraste, brillante, desafiante, casi burlándose del destino sombrío que la rodeaba. ¿Qué estás haciendo? Preguntaba a alguien, un hombre. Planto semillas, respondía ella. ¿me ayudarás? Era la misma pregunta de siempre, pero el hombre siempre respondía con la misma frialdad, observando los alrededores como si no valiera la pena. Esa era una tierra inerte, ¿qué caso tenía? Entonces ella se inclinó en el suelo y apoyó su palma en esta. Increíblemente, nueva vida resurgió debajo de ella, apenas un rasgo. La conversación, siempre confusa, se perdía en un mar de ecos, como si algo estuviera deliberadamente tratando de borrar los detalles. Valne intentaba enfocarse en los rostros de los dos, pero las nubes se espesaban, cubriéndolos en un velo impenetrable. Puede parecer una pérdida de tiempo ahora, pero el cambio siempre requiere eso, como todo. ¿Puedes verlo, Barsh? Si no lo intentas, no conseguirás nada. Dijo ella, y algo en ese intercambio le resultaba inquietantemente familiar. Su corazón latía con fuerza como si estuviera al borde de descubrir algo crucial, y cuando la luz la alcanzó, finalmente pudo ver su rostro. Solo entonces Valne despertó con el pecho agitado y una película de sudor cubriendo su frente. Permaneció un momento inmóvil intentando asimilar lo que había soñado. El rostro de antes era sin duda el de Alicia, pero era una Alicia mucho mayor a la que recordaba. Maldición, murmuró, frotándose el rostro con las manos, frustrado por no poder desentrañar el significado de aquellas visiones recurrentes. Pero no pudo seguir reflexionando, ya que justo en ese momento uno de sus caballeros entró con un mensaje urgente. Había una emboscada. Después de la humillación en la ostentosa fiesta de cumpleaños de Jezebel, Grace se había desvanecido de la vida social. Antes de aquel incidente, era el centro de atención en cada evento, brillando en reuniones grandes y pequeñas, pero ahora su ausencia era tan notable como desconcertante. No había asistido a una sola fiesta, ni siquiera a una discreta tertulia. Incluso Alicia empezó a creer que quizá Grace estaba reflexionando sobre sus errores, que finalmente había comenzado a cambiar. Pero la verdad era otra, mucho más oscura. Grace había ido a reunirse con Kaiger, uno de los sacerdotes del templo, para hablar con él, o mejor dicho, exigirle que cumpliera con su parte del trato. Toda la atención que Jezebel debería recibir le está obteniendo esa inmunda bastarda. Prometiste que harías algo, lo prometiste. Hazlo ahora. Mátala. Kaiger, sin embargo, no se inmutó. Su rostro permaneció sereno, como si las palabras de Grace fueran simples ecos en la inmensidad del templo. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios, como la de un lobo que juega con su presa. Entiendo, estás estresada por todo lo ocurrido, pero te lo dije antes, ¿no es así? La paciencia es una gran virtud. Necesitamos esperar el momento exacto. ¿Y cuándo va a llegar ese momento? ¿Cuando esa maldita mocosa me haya quitado todo? Exactamente, respondió él, con un brillo vicioso en los ojos. Grace lo miró con incredulidad, como si estuviera frente a un lunático, pero Kaiger no había terminado. Su voz bajó un tono, convirtiéndose en un susurro cargado de intención. Escucha bien, Grace. Deja que su felicidad crezca, que alcance el punto más alto posible.
Permite que su vida parezca perfecta, un sueño hecho realidad, porque cuando eso suceda, Se inclinó hacia ella, sus ojos clavándose en los suyos. el dolor es más grande cuando más alta es la caída, ¿no es así? El plan era cruel, perverso, pero brillante. Y así pasaron 2 años y 8 meses, y después de la victoria en la guerra de Chetren, Valne regresó al Imperio Sepiran tras una larga ausencia, un poco antes de cumplir su promesa de volver en 3 años. La capital estaba sumida en un festival en su honor, y el emperador, en su acostumbrado estilo exuberante, no tardó en recibirlo. Es bueno verte entero y sin heridas graves. Dijo con una sonrisa burlona. Valne, frío como siempre, respondió sin rodeos. Aunque me hirieran, sanaría rápido, lo sabes. Dick Fair soltó un bufido. Ese hombre era un presumido, aunque claro, no podía refutar sus palabras. No por nada ese hombre seguía aparentando tener 20 años de edad cuando en realidad era mucho más viejo que eso, más que el mismo mundo en realidad. Valne entonces cortó todas las conversaciones, emitió un gruñido y con un movimiento rápido se dio la vuelta, dispuesto a marcharse. Ya había entregado su reporte después de todo, pero Dick Fair no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Espera, Lo llamó apresuradamente. mañana hay una fiesta en la mansión del conde Creed. ¿No irás? Valne giró la cabeza, visiblemente confundido. No, no es una fiesta cualquiera. Es el cumpleaños número 13 de la señorita Alicia Creed, la jovencita sin marcas, ya sabes. Esa niña, a pesar de no tener las pruebas de su linaje, es una niña adorada por su padre. Es un caso curioso, ¿no te parece? El nombre de Alicia hizo que Valne levantara una ceja. Todo lo que recordaba de la relación entre padre e hija era que no estaban en buenas condiciones. 3 años parecían haber cambiado mucho las cosas. Por su parte, el emperador siguió parloteando de todas las personas que habían sido invitadas, pero pronto lo cortó en seco. No voy a ir. Y sin decir una palabra más, salió del salón de audiencias. No obstante, para cuando llegó al ducado, Valne no dejó de darle vueltas al asunto. Incluso hasta compró un regalo para esa niña, uno que había escogido personalmente, pero ahora se debatía entre si debía enviarlo en persona o solo enviarlo con un asistente. Sin embargo, ese pensamiento se vio interrumpido por un golpe suave en la puerta, y cuando Valne indicó que pasara creyendo que se trataba de Leshen o Rand, Ha regresado, señor Valne. el tono emocionado lo tomó por sorpresa. Frente a él estaba Alicia con su cabello plateado recogido en una coleta y un uniforme de entrenamiento, justo como él la recordaba. De verdad regresó sin una herida. Continuó ella con los ojos brillantes de emoción, al mismo tiempo que él se arrodillaba para estar a su altura. Todo fue gracias a esto. Respondió él con una sonrisa cortés, mostrándole el amuleto que Alicia le había regalado a su partida. Parece que tu amuleto funcionó muy bien. Dijo, sin agregar que, desde que lo llevaba consigo, también había comenzado a tener aquellos sueños en los que ella aparecía como una mujer adulta, sueños que más bien parecían recuerdos de una vida muy lejana. Entonces, como si lo recordara, Valne carraspeó, regresó a su escritorio y volvió a su lado con la caja en manos. Toma, escuché que mañana cumples 13 años. Los ojos de Alicia se iluminaron al recibir el regalo. Es perfecto solo porque viene de usted, señor Valne. Pero, ¿por qué me lo está entregando ahora? Valne desvió la mirada. Yo no suelo ir a ningún tipo de eventos. Explicó suavemente, esperando no herir los sentimientos de Alicia, quien entendió y agregó que estaba bien. Después de todo, ella siempre podría llegar al ducado para visitarlo, ¿verdad? Ante eso, Valne guardó silencio por un momento hasta que finalmente soltó. Creo que ya es suficiente. Es momento de que dejes de venir a la mansión, guardián. Alicia lo miró sin comprender. ¿Dije algo que lo ofendiera? No, no es eso. Tú no hiciste nada malo, Alicia. Eres una buena niña. Y por eso mismo pienso que debes de dejar de visitar la casa de un hombre soltero. Alicia frunció el ceño, a punto de protestar, pero algo en el rostro de Valne la detuvo. La firmeza en su mirada no dejaba espacio para objeciones. Después de eso, Alicia regresó a la mansión Creed reflexionando aún en las palabras de Valne. El tiempo había pasado rápido, demasiado rápido, y Alicia estaba creciendo. Los cambios en ella estaban haciéndose más notorios, su cuerpo de niña estaba transformándose también, y era puro sentido común lo que Valne había decidido. Su presencia constante en la mansión de un hombre soltero como él comenzaría a levantar rumores, y los rumores eran algo que ella conocía demasiado bien. Las habladurías siempre llevaban consigo una sombra de suciedad, crueldad que arrastraba a cualquiera que encontrara en su camino, y Valne simplemente estaba protegiéndola. Por eso había tomado esa decisión.
Alicia estaba tan ensimismada en sus reflexiones que de pronto se sorprendió por los gritos de afuera. Larry entonces entró apresuradamente a su habitación alertándola de un incendio en el invernadero de su padre, quien llegaría ese día para celebrar su cumpleaños tras una expedición. Mientras tanto, el fuego afuera consumía todo. Los empleados habían comenzado a sacar baldes para apagarlo. Larry entonces se giró para salir indicándole a Alicia que no saliera de su habitación. El sonido de los pasos urgentes se escuchó sobre la puerta alejándose. Alicia sintió que todo a sus pies se derrumbaba. El invernadero era de los pocos lugares en los que aún podía percibir la esencia de su madre, por tanto, uno de sus lugares favoritos. Además, se había planeado celebrar una pequeña reunión allí, algo privado para su cumpleaños. Solo entonces, el sonido de la puerta abriéndose hizo que Alicia girara la cabeza de inmediato, esperando ver a Larry con alguna noticia sobre el incendio, pero no fue ella quien apareció. En su lugar, emergió Grace como un depredador que acababa de encontrar a su presa, su figura esbelta envuelta en un aire de amenaza. «¿Buscas a las sirvientas?», preguntó Grace con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alicia no respondió. «Será difícil encontrarlas. Hubo un pequeño incendio en el edificio de apoyo. Todos los empleados fueron llamados allí». Grace inclinó la cabeza ligeramente, sus labios curvándose en una sonrisa maliciosa. Sus gestos eran más que evidentes. Había sido ella quien había provocado el caos, y no solo no lo negaba, sino que se enorgullecía de ello. «Ese lugar siempre me molestó. Estaba harta de ver a ese pobre diablo prisionero del pasado». La mirada de Grace parecía perforarla, pero Alicia se negó a desviar la mirada, una actitud desafiante que molestó a Grace, quien se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera. «¿Sabes? Tú y tu madre siempre han tenido un talento peculiar para hechizar a los demás», murmuró Grace, su voz impregnada de veneno. «Ese cabello plateado, esa absurda terquedad, esa estúpida confianza». Los dedos de Grace alzaron la barbilla de Alicia con rudeza, obligándola a mirarla. «Ay, mírate, estás temblando». Una risa baja escapó de sus labios. «¿Sabías que el miedo tiene un olor particular?». Alicia intentó apartar la mirada, pero no pudo. «Tu madre también era así. Y al final, mira cómo terminó». Alicia sintió que algo dentro de ella se apagaba. Las palabras de Grace eran como puñales, pero en lugar de sucumbir, la llenaron de una frialdad que silenció su temblor. Con un movimiento brusco apartó la mano de Grace y se irguió, mirándola directamente a los ojos. «No sé qué clase de persona fue mi madre para ti», comenzó Alicia, con una voz firme aunque temblaba ligeramente de ira contenida. «pero yo creí creyendo que era su amiga, y hasta el último momento estoy segura de que mi madre también lo creyó». La sonrisa de Grace se tensó, y una sombra oscura cruzó su rostro. La rabia se asomaba por los bordes de su compostura. «Nunca pensé que la amiga en quien confiaba tanto sería también su puñal, pero voy a decirte algo, Grace». Ellie hizo una pausa. Grace apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Habrás ocupado el título de mi madre, pero hay algo que jamás podrás tener». «Deja de hablar, niña». Pero Alicia no lo hizo. «Mi padre jamás te amará». ¡Cállate! «Porque no tienes nada de lo que a él le importe, ni su amor, ni su respeto, ni su devoción. Solo eres una víbora que ocupa el lugar de la mujer que siempre amará». El humo gris comenzó a salir de las manos de Grace, serpenteando como sombras vivas, pero Alicia no se movió. «¡Eres solo una farsa!», gritó, y todo pasó demasiado rápido. Grace avanzó como un torbellino de furia. El humo gris envolvió el cuello de Alicia, jalándola hacia atrás como si fuera una muñeca de trapo. La niña golpeó la ventana con un impacto que le cortó la respiración. El humo era denso, frío, como cuchillas invisibles que se clavaban en su garganta. Grace la observaba con una sonrisa que parecía disfrutar cada segundo de su sufrimiento. «¿Qué se siente, susurró mientras la joven luchaba por liberarse. «¿Te arrepientes ahora de haber abierto la boca, insolente?». Pero incluso en medio de su desesperación, Alicia no dejó de mirarla, con un brillo desafiante en sus ojos azules. «No, tú solo eres un fraude», murmuró con la poca fuerza que le quedaba. Las palabras golpearon a Grace como un bofetón invisible. Por un instante su máscara de superioridad se quebró, dejando al descubierto solo una mujer pobre. «¡Te voy a matar! ¡Te mataré!», gritó, su voz temblando entre la ira y la desesperación. Alicia sintió que la oscuridad la envolvía, su visión se nubló y por un momento pensó que todo estaba perdido. Pero entonces, un golpe en la puerta rompió la tensión. El humo se disipó de inmediato y Alicia cayó al suelo jadeando como si acabara de emerger de un océano profundo.
Grace giró hacia la puerta con una furia contenida, y cuando la abrió, encontró a un sirviente que informaba la llegada del sacerdote Geiger. Además, los empleados habían logrado controlar el incendio. Grace soltó un chasquido de lengua y lanzó una última mirada a Alicia. «Esto no ha terminado», murmuró antes de salir apresuradamente de la habitación. Alicia quedó sola en el suelo, tosiendo y temblando, y justo cuando los pasos de Grace se desvanecieron, Alicia perdió el conocimiento. Al día siguiente, la mansión estaba sumida en un extraño silencio. El cumpleaños número 13 de Alicia no fue celebrado como se esperaba. En lugar de risas y alegría, lo que dominaba era la preocupación. Nadie podía explicar lo que sucedió. Nadie pudo saber con exactitud qué pasó. Pero después de ese incidente, Alicia durmió profundamente, tanto que no despertó al día siguiente, ni el siguiente, ni el día después de ese. Su sueño se alargó inexplicablemente, un sueño que duraría exactamente 7 años. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.